aprovechar muy bien este tiempo que tenemos para, de manera forzosa, quedarnos en nuestras casas para hacer investigación, que es uno de los fines principales de la sociedad científica, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Hugo Arroyo, soy editor de la revista Programa de Medicina Experimental y Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y soy asesor también de la SOCIMEC y de otras sociedades científicas también en el país. Entonces, lo que quiero hablar hoy para ustedes es algunas recomendaciones para que puedan identificar muy bien una pregunta de investigación y a que al final esta pueda concretarse en una investigación que ustedes van a presentar con éxito a un evento científico, sea la SOCIMEC u otro, y también pueda tener grandes posibilidades de ser publicado en una revista científica, ¿no? De la cual nuestra revista está dispuesta a aceptar sus trabajos y contribuciones, ¿no? Siempre que estén bien desarrolladas y que más o menos sigan estas recomendaciones que le vamos a dar hoy día. Entonces, yo creo que ya han iniciado previamente un curso un poco motivador sobre la importancia de la investigación en el pregrado, y lo que nos queda de ahora para adelante es definir muy bien su interés por desarrollar una investigación. Y todo esto parte del problema que ustedes ya han identificado, ¿no? Un problema enfocado en el salud o cómo esto afecta a grupos poblacionales o a grupos eh, a personal de salud, cómo este problema que ustedes ven pueda plasmarse de la mejor manera en una investigación. Pues los problemas están ahí, los problemas están a nuestro alrededor, los problemas de salud están presentes en los hospitales, están presentes en las comunidades, ¿no? En las poblaciones, en las calles, ¿no? A donde podamos ir, podemos encontrar problemas de salud. Entonces, ustedes ya al momento de involucrarse en un grupo de investigación, tienen inquietudes por hacer trabajos que muestren estos problemas, ¿no? Lo difícil está muchas veces en saber cómo medir estos problemas y comunicarlos, ¿no? Entonces, detrás de esta medición y lograr identificar muy bien el problema también es a veces complicado y a veces uno no se puede, por más que vea el problema todos los días, le cuesta identificarlo, pero uno cuando ya tiene interés por la investigación va afinando este sentido de ver los problemas y tratar de buscarle una solución, ¿no? Y esto es lo bueno de participar en grupos científicos que incentivan y motivan nuestra agudeza a tratar de ver estos problemas, ¿no? La limitación al principio está en que no tenemos muchas herramientas con respecto a metodología, estadística, y no sabemos cómo medir este problema, ¿no? No conocemos muy bien el método científico, los diseños, y esto puede ser una limitante para abordar muy bien este problema. Entonces, este primer recuadro que nosotros podemos ver, podríamos nosotros tranquilamente hacerlo a través de un ejercicio mental, ¿no? Entonces, nosotros vemos un problema, nos planteamos una hipótesis y tratamos de responder a esta hipótesis en base a un diseño estadístico, un diseño metodológico que conocemos y que sabemos va a permitirnos dar solución o mostrar este problema, ¿no? Y dar respuesta a nuestra hipótesis, ¿no? Lamentablemente, muchas veces este aspecto de conocimiento, de diseños metodológicos, análisis estadísticos, limitan un poco la calidad del proyecto o la investigación que vamos a realizar, pero no deberían limitarse por esto, porque son herramientas, ¿no?, que ustedes van a ir adquiriendo conforme vayan también planteándose más problemas, conforme vayan involucrándose más en los trabajos de investigación. Entonces, es importante que en este primer paso ustedes puedan asesorarse o recibir apoyo de otras personas que tengan un poco más de experiencia y así esta identificación de este problema puede al final concretarse en un proyecto de investigación, ¿no? Entonces siempre es bueno asesorarse con personas que tienen un poco más de experiencia, que les permitan, nosotros digamos, aterrizar su idea, ¿no? Que les permitan su idea que está flotando en el aire, que está un poco sin rumbo, les permita ir aterrizando, pisar suelo y de esta manera ir empezando a avanzar, ¿no?
Entonces, ustedes pueden ya haber identificado un problema, no pueden haberse planteado una hipótesis, pero probablemente tengan todavía limitación con respecto a qué diseño o cómo van a hacer los análisis estadísticos, ¿no? Y algunas consideraciones con respecto al tamaño de la muestra, ¿no? Y la población, el acceso o la intervención en la población. Y es aquí donde tener en este tercer paso, tener una adecuada asesoría es importante, ¿no? Para que puedan hacer un buen proyecto de investigación que sea factible de realizar. Y también ya luego van a tener que también pasar a un proceso de recolección de datos, ¿no? No aventurarse solos muchas veces a hacer esta recolección de datos, sino también un poco revisar metodologías, estrategias para que esta revisión de recolección de datos se realice de la mejor manera, ¿no? Y al final ustedes pues van a lograr confirmar su hipótesis. Siempre es importante plantearse una hipótesis con respecto a un problema de investigación, ¿no? Eh, el hecho de plantearse una hipótesis trae consigo también que ustedes puedan someter esta hipótesis a pruebas estadísticas, ¿no? Más elaboradas que permitan aceptar o rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces permitan realizar análisis estadísticos de tipo variados, multivariados, ya de mayor nivel estadístico que un análisis de tipo descriptivo, ¿no? Donde solo se mencionan frecuencias y porcentajes, ¿no? Que en la estructura de un proyecto no tiene una hipótesis, pero sí debería mentalmente ustedes plantearse una hipótesis de trabajo para un estudio descriptivo. Entonces, los estudios descriptivos no llevan en la estructura de un proyecto una hipótesis como tal, ¿no? Que va a ser sometida a la prueba estadística. Pero ya ustedes deberían plantearse si este problema o la magnitud de este problema va a ser mayor a lo que piensan encontrar o menor. Si la prevalencia va a ser alta, va a ser baja. Ya detrás de esto existe un planteamiento que ustedes van a tratar de encontrar en su medición, ¿no? Entonces, una vez que esta hipótesis se confirma, nos establece una teoría y ustedes ya podrían contribuir con su investigación a generar información científica que va a ser útil para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que ustedes eh, vayan entrenándose vayan planteándose siempre preguntas de investigación, ¿no? Y esto le va a permitir, además, plantearse un diseño y cómo van a responder a esta pregunta, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de hipótesis, ¿no? La hipótesis siempre va a tener que ser sometida a un análisis estadístico, ¿no? Y la estadística es muy fundamental, ¿no? El uso de la estadística en la actualidad es fundamental y la interpretación, el correcto uso también de la estadística es fundamental para que ustedes tengan una herramienta que les permita desarrollarse mejor en la investigación. Entonces, cuando nosotros hablamos de un estudio analítico, ¿no? Un estudio en el cual ustedes han planteado una hipótesis, ¿no? Y el componente de una hipótesis tiene consigo una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Lo que ustedes quieren hacer es rechazar la nula y aceptar la alterna en la mayoría de los casos, ¿no? Encontrar que existe una asociación estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, cuando ustedes se plantean una hipótesis, tienen que identificar claramente también a sus variables, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus variables? Y detrás de un estudio analítico, estamos hablando de un estudio transversal analítico, un estudio de casos y controles, ¿no? Un estudio de cohortes, existen claramente dos variables. Una de ellas es la variable independiente, también llamada variable de exposición, y una variable dependiente, también llamada variable de desenlace o outcome. En este ejemplo, bueno, claramente vemos que la pregunta de investigación sería si existe relación entre el tabaquismo y el infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces, esta pregunta podría responderse con diversos diseños, ¿no? Podría responderse con un diseño tipo transversal analítico, con un estudio de casos y controles, podría responderse con un estudio de cohortes, ¿no? Un estudio ecológico también se podría plantear un tipo de respuesta para esta pregunta.
Y la complicación a veces con los estudiantes es tratar de encontrar una asociación o identificar claramente una variable independiente y dependiente, ¿no? Que pueda tener cierta lógica, plausibilidad, ¿no? Siempre la variable independiente precede, va antes, ¿no? La variable de exposición va antes de la variable dependiente, ¿no? Y a veces identificar estas dos variables toma un poco de tiempo o no es tan fácil para aquellos que recién se inician en investigación, ¿no? Lo otro que tienen que tener en cuenta es que siempre la variable dependiente, estamos hablando en este caso de infarto agudo de miocardio, debería ser medida de la mejor manera, o de la forma más objetiva, utilizando los mejores instrumentos, utilizando los mejores datos, para estar seguro que realmente estamos midiendo de forma objetiva esta variable, ¿no? Lo otro también que tienen que tener en cuenta al momento de plantearse una variable es que para un estudio analítico es que tienen que tener grupos de comparación, grupos de control, ¿no? ¿Contra qué estás comparando tú? ¿No? Es lo que deben plantearse, o cuál va a ser tu grupo de comparación, o contra qué vas a comparar, ¿no? Para tratar de dar respuesta a esta hipótesis, ¿no? Entonces, claramente tienen que tener un grupo que va a tener el evento y el grupo que va a hacer su comparación, ¿no? En este caso, van a tener pacientes que tengan el infarto agudo de miocardio y aquellos que no, ¿no? En la población va a tener también que incluir pacientes que no tengan infarto agudo de miocardio, y en la exposición también, no todos van a ser fumadores, sino también van a tener un grupo que fume y un grupo que también no fume, ¿no? Esta es a veces una limitación bastante, que yo encuentro bastante, porque no hay grupo de comparación o no es claramente identificable un grupo de comparación en la pregunta que ustedes se plantean, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen grupo de comparación, es muy difícil que una prueba estadística pueda determinar si existe o no una asociación. Lo otro también que tienen que definir muy bien tener una definición operacional muy clara de estas variables, ¿no? Definir muy bien cómo van a medir tabaquismo, cómo van a medir infarto agudo de miocardio, ¿no? Y para esto ustedes pueden recurrir a la literatura y en base a las teorías que existen, a las definiciones previas, ya utilizar aquella que sea ampliamente aceptada. Entonces, una vez que ustedes tienen un interés sobre un tema que va a ser motivo de su investigación, ¿no? Este problema ustedes lo han visto en el hospital, lo han visto en los medios de comunicación, probablemente porque un familiar tiene este problema de salud, o lo han visto ustedes en el ámbito de la universidad, problemas de formación de recursos humanos, ¿no? Problemas que los afecta ustedes como estudiantes y quieren conocer más sobre quieren mostrar primero que el problema existe, que es importante, mostrar que el problema existe, y luego tratar de medirlo a través de un método científico, ¿no? Lo recomendable es que ustedes comiencen a hacer una búsqueda de la literatura y vayan empapándose mejor sobre el tema, ¿no? Entonces ustedes van a tener, una vez que tienen esta inquietud por un tema, buscar información en Internet a través de base de datos, que es lo usual, o ingresar a Internet a buscadores, ¿no? PubMed, Google Académico, buscadores en base de datos como Scopus, Web of Science, y buscar cuánto se conoce sobre el interés que tienen sobre el tema de investigación. Y también buscar si es que la idea que tienen por investigar ya sea investigado mucho, ya hay varios estudios que lo han abordado, ¿no? Muchas veces cuando recién iniciamos en investigación, creemos que nuestra idea es original cuando no lo es, ¿no? Ya hay muchos estudios, a mí me ha pasado y he visto que ha pasado mucho, a veces creemos que esto ya no se ha investigado, cuando en realidad ya hay estudios, muchas publicaciones, ¿no? Con con diversos tipos de diseños, en los cuales los metaanálisis son los más complejos, ¿no? Que ya han respondido a esta pregunta de investigación. Entonces, esto nos hace reenfocar nuestra pregunta, ¿no? Plantearnos qué diferente pueda yo encontrar en esta población, o qué diferente pueda tener mi pregunta de investigación que no ha sido incorporado en otros estudios, ¿no? Y aquí no es necesario decir que se ha realizado en Estados Unidos, pero no en Perú, ¿no? O se ha realizado en México, en Colombia, pero no en Perú. Acá nosotros tenemos que esa justificación no sería necesaria, ¿no?
tendríamos que plantearnos si es que existen algunas características poblacionales o algunos otros factores que harían que los resultados encontrados en otros países no estén de acuerdo a la realidad que nosotros vemos en nuestro contexto, en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, ¿no? Y así hay muchos estudios que han demostrado que algunas enfermedades se comportan de manera distinta en algunas poblaciones, que algunos métodos diagnósticos, tratamientos, también podrían comportarse de diferente manera en otras poblaciones. Lo otro que ustedes también tienen que hacer con respecto a conocer más sobre el tema es buscar o incluir dentro de su grupo de investigación a alguien que tenga la experiencia, la experticia en el tema, ¿no? Entonces, si ustedes son estudiantes y quieren investigar sobre un problema de diabetes, ¿no? Está bien, ustedes pueden buscar mucho sobre el tema, leer libros, tratados de diabetes, pero necesariamente van a tener que incluir en su equipo de investigación a un experto, un especialista en el tema, ¿no? Van a tener que consultar con él, invitarlo primero a estudiarse el tema. Los especialistas realmente tienen también muy buenas ideas, pero les falta el tiempo para poder hacer investigación, y aquí es una buena forma de, como ustedes, o a veces también los recursos, los conocimientos estadísticos para que ustedes los puedan apoyar, ¿no? Entonces, aquí es una buena forma de entablar relaciones con... un segundo, voy a conectar mi... Es una forma de involucrar más personas a su equipo de investigación, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, si están interesados en un tema de diabetes, buscar a un endocrinólogo, ¿no? Un internista que conozca el tema, probablemente que haya investigado también y publicado sobre el mismo, ¿no? Y que les permita un poco centrar mejor su problema, definir la pregunta, mejor la pregunta de investigación. Y lo otro también es que les permita llegar a los pacientes, ¿no? Que van a ustedes investigar. Ustedes como estudiantes no podrían aventurarse solos a ingresar a un hospital, ¿no? Y empezar a hacer estudios, ¿no? Tienen que, para hospitales, tienen que tener todos los permisos necesarios, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar con un paciente, ¿no? Y aquí el especialista es el que les permitiría de llegar de mejor manera a ellos. Entonces, es importante tener un grupo también multidisciplinario, ¿no? O con diversas experticias para poder mejorar el proyecto de investigación, su idea. Entonces, hacer una amplia búsqueda teórica del tema te va a permitir identificar mejor las variables y centrar también mejor la hipótesis. Cuando yo ya he identificado una pregunta de investigación, lo que tengo que preguntarme es este acrónimo de FINER, ¿no? Estoy seguro que algunos lo conocen, pero es lo primero que debería yo mentalmente preguntarme con respecto a si mi pregunta de investigación es buena o mala, ¿no? O no tan buena, y necesitaría ir haciendo algunos ajustes, ¿no? Y FINER te permite centrar esta pregunta en base a estas características, ¿no? Que vamos a ir viendo, de factibilidad, de interés, de novedad, la ética, que es muy importante. Yo empezaría mil veces empezando a plantearme, a cuestionarme si es ético o no, o tengo las capacidades para abordar éticamente la investigación y la relevancia. Cuando uno es estudiante y quiere hacer una investigación, tenemos muchas limitaciones, ¿no? En los tiempos yo he visto que ha cambiado mucho, cada vez hay más recursos que les permiten a los estudiantes tener más habilidades con respecto a conocimiento de diseños estadísticos, ¿no? De tener capacitaciones en estadística, ¿no? Hay muchos cursos virtuales, online, gratuitos, de acceso abierto, que les ha permitido cerrar esa brecha de conocimiento que antes no había, ¿no? Que antes era más difícil porque tenías que necesariamente buscar a alguien que te enseñe, ¿no? Pero ahora hay muchos recursos online que te dan esas herramientas. Pero las limitaciones vienen más por el sentido del tiempo. Ustedes no tienen a veces mucho tiempo para hacer un seguimiento de un grupo de pacientes, ¿no? Imaginemos un estudio de cohortes de seguimiento en el cual ustedes tienen dos grupos en diferentes exposiciones, ¿no? Y quieren evaluar en el tiempo cuál de estos grupos tiene mayor probabilidad de presentar algún factor de riesgo o un evento, ¿no? Que les pueda causar la enfermedad o la muerte.
Entonces, seguir a un grupo de personas 1 año, 2 años, 3 años, para un estudiante de medicina a veces es complicado. Lo otro es, y muchas veces lo que ustedes quieren hacer es un estudio en menor corto tiempo para presentarlo a un congreso científico que le permita la titularidad en la sociedad científica, ¿no? O titularse, sacar una investigación para, en el tiempo más razonable, obtener un su grado académico, ¿no? Su título, ¿no? Entonces, o a veces hacer un trabajo de investigación como parte de un curso, ¿no? Un curso dura 6 meses nada más, ¿no? O menos, y en el transcurso de ese semestre ustedes tienen que hacer una investigación, ¿no? Obligatoriamente, y no tienen mucho tiempo. Entonces, tienen que ver la manera y esto también limita mucho, limita mucho el diseño, ¿no? El diseño y también cómo voy a acceder yo a los datos, ¿no? Y cómo voy a acceder también a la muestra, ¿no? Si va a ser una muestra muy amplia o si por el tiempo no voy a poder encuestar a muchas personas y voy a tener que seleccionar una muestra más reducida, ¿no? Pero que pueda ser representativa de la población de estudio. Y lo otro está en relación a los recursos económicos, ¿no? Entonces, lo que yo veo mucho en trabajos de estudiantes es que los trabajos son autofinanciados mismos, ustedes mismos financian la investigación y son estudios, muchos muy creativos, muy interesantes, ¿no? A mí me llama mucho la atención la forma como han abordado esta limitación, tratando de analizar datos secundarios o haciendo estudios bibliométricos, ¿no? O estudios revisando información que ya está disponible, ¿no? Para un poco responder a esta pregunta de otra manera que no sea obteniendo datos de primera mano, ¿no? O estudios primarios. Entonces, esto del tiempo a veces afecta mucho. Y lo otro, como mencionaba, son los recursos, ¿no? El hecho de si tienes la inversión como para poder comprar pruebas de diagnóstico, para comprar algún tipo de material que te permita medir las variables que son de tu interés, ¿no? Entonces acá hay que ver muy bien si es que yo tengo la capacidad de comprar, por ejemplo, glucómetros, tensiómetros, ¿no? Entonces, tengo yo esa capacidad para medir, para comprar balanzas, para mediciones de peso, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí ya un poco uno va ajustando su interés o su pregunta de investigación con respecto a la factibilidad, ¿no? Si voy a tener los recursos económicos en buena hora, ¿no? O voy a obtener un financiamiento de algún tipo, sería recomendable, ¿no? Pero a veces es tan difícil y son muy pocos las formas de obtener financiamiento por parte de una institución que le dé dinero a un estudiante, ¿no? Generalmente le da un grupo de investigación ya consolidado, ¿no? Y es que tiene que hacerse responsable del dinero y muchas veces son investigaciones que demandan una gran cantidad también de dinero, ¿no? Entonces, los recursos económicos con los que contamos de materiales también podría afectar el desarrollo de esta pregunta de investigación. La experticia técnica también es necesario si es que yo no soy consciente de que mi análisis estadístico metodológico no es, recién es muy bajo. Podría buscar a alguien que tenga un poco más experiencia, que se sume al equipo de investigación. Recuerden que si bien ustedes pueden hacer una investigación solo, 2, 3 personas, en la actualidad cada vez es más complicado por los requerimientos estadísticos de procesamiento de datos, ¿no? De obtención de muestras, que es necesario que la investigación incorpore más personas, ¿no? Más autores, ¿no? Que justifiquen sí su autoría, que justifiquen su participación desde la concepción de la idea y que vayan sumando para que al final este trabajo pueda concretarse, ¿no? Entonces, ir incorporando al equipo personas que con su experticia aporten al desarrollo de la investigación. El interés no debe ser solo para ustedes, ¿no? Hay que pensar para quién más va a ser interesante esta pregunta de investigación que ustedes quieren trabajar, ¿no? Eh, entonces van a tener que pensar para quién más podría ser interesante, ¿no? Y qué
qué vacío en la literatura o en el conocimiento también va a permitir llenar esta pregunta, ¿no? Entonces, claramente es interesante para ustedes, ¿no? Pero también debe ser interesante para aquellas personas que puedan tomar decisiones en salud en base a este problema, ¿no? Que puedan ser útiles para especialistas, ¿no? Que puedan ser útiles para personas que están involucradas en este problema de investigación que ustedes están desarrollando. La novedad a veces es un aspecto que no es muy frecuente en estudios realizados por estudiantes de medicina, ¿no? Debido a que probablemente la poca experiencia que tiene o no haber hecho una buena búsqueda bibliográfica les hace hacer trabajos que son muy repetitivos, ¿no? Que siempre se ven en los congresos de estudiantes de medicina, ¿no? Todos los años vemos estudios de prevalencia de depresión en estudiantes de medicina, estudios de prevalencia de tabaquismo, consumo de sustancias en estudiantes de medicina. Todos los años se ven, ¿no? Ya no menos creo que otros años, pero siempre por ahí hay un trabajo que es repetitivo. Entonces, hay que buscar la novedad con respecto a esta pregunta de investigación, ¿no? Si nosotros vemos que el problema de depresión es frecuente en estudiantes de medicina, ¿no? ¿Por qué tratar de hacer un estudio que ya sabemos va a encontrar lo mismo? ¿Y por qué no hacer un estudio que muestre algún tipo de intervención que pueda evaluar en grupos de estudiantes de medicina si esta intervención es efectiva para disminuir la prevalencia de depresión o no? O sea, ya tendríamos que ir un paso más adelante para tratar de disminuir este problema, ¿no? Entonces, o ver qué factor asociado nuevo no se ha estudiado y que probablemente nosotros, en base a la búsqueda bibliográfica, hemos visto que no se ha explorado mucho, ¿no? Un factor que no se ha explorado mucho con respecto al incremento o la mayor prevalencia de depresión en estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, hay que ser novedoso con respecto a este planteamiento de la pregunta, ¿no? Debería tener algún tipo de contribución nueva, ¿no? Este punto de la ética es importante porque cada vez hay mayor rigurosidad con respecto a las investigaciones en humanos, ¿no? Hasta hace algunos años era muy frecuente ver estudios que realizaban estudiantes de medicina en población vulnerable. Estamos hablando de menores de edad, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, ¿no? En los cuales iban, aplicaban una encuesta, ¿no? A menores de edad, o obtenían una muestra, así sea de una gota de sangre, o muestras de heces, etcétera, y hacían un trabajo y lo presentaban en eventos científicos sin el mayor aval o respaldo de un comité de ética. Entonces, esto ya no es, en la actualidad, ya no es aceptable, ¿no? Toda investigación en humanos que pueda conllevar un riesgo en su aplicación, necesariamente tiene que ser aprobado por un comité de ética, ¿no? Recuerden que no hay estudio que esté exento de riesgos. Todos los estudios en humanos tienen consigo algún riesgo. Este riesgo puede ser mínimo, puede ser bajo, puede ser moderado o puede ser alto, pero todos tienen un riesgo. Entonces, esto es lo que evalúa un comité de ética, ¿no? El nivel de riesgo, que ustedes también deben conocerlo, qué tanto es el nivel de riesgo de la investigación que ustedes van a desarrollar. Y lo otro es que la población que están trabajando, ¿no? Si es una población vulnerable, ¿no? Y si no es una población vulnerable, si estamos hablando de personas adultas, ¿no? Que me imagino que son estudiantes de medicina, ¿no? Que ustedes quieren hacer un estudio en los cuales van a aplicar una encuesta para medir violencia, maltrato, consumo de sustancias ilícitas. De todas maneras, esas preguntas van a vulnerar la intimidad de estos participantes, ¿no? Entonces, necesariamente, este estudio tendría que ser aprobado por un comité de ética para su ejecución, ¿no? Entonces, todo comité de ética evalúa el proyecto de investigación, da sus observaciones o lo aprueba antes de su desarrollo. Entonces, una vez que ustedes tienen la aprobación del comité de ética, ya con esta aprobación pueden ustedes aplicar el estudio, ¿no?
solicitar el permiso para la obtención de los datos en el hospital, solicitar el permiso para su obtención de datos en la población, o si es una municipalidad, o en una universidad, ¿no? Tener los permisos siempre es importante también, ¿no? Ustedes no pueden ir libremente a un hospital o sacar historias clínicas, ¿no? Por más que tengan un comité de ética, ¿no?, que lo respalda. Tienen que también tener permiso institucional a través de la oficina de investigación, probablemente, y que les permita llegar a obtener estos datos. Entonces, cada vez es esto más valioso porque las revistas científicas también lo evalúan, lo solicitan, ¿no? En nosotros, en la revista INES, también en casos de estudios que se han planeado previamente, como un objetivo previo de hacer un estudio, pedimos que, y son estudios que se han realizado en población vulnerable o que puedan vulnerar la intimidad de las personas, solicitamos que tengan la aprobación de un comité de ética, ¿no? Que pues no necesariamente tiene que ser un comité de ética. Bueno, ayer estaba hablando de esto con algunos chicos de otras regiones. No puede ser un comité de ética que ya esté funcionando, que esté establecido dentro de su región, ¿no? Lamentablemente hay pocos en otras regiones, más están en Lima, pero tienen que evaluar también si este comité de ética está activo, tienen que evaluar si es que va a cobrar por revisar este proyecto de investigación, porque hay comités de ética que cobran unos tasas más altas que otras, pero tienen que indagar previamente esto y someter también su proyecto, ¿no? Algunos comités de ética tienen ya estructura de proyectos que van a tener que adecuar para su revisión. El tiempo de revisión de un comité de ética es variable, ¿no? Entonces, a ese tiempo que ustedes tienen con la prisa para hacer su estudio, deben sumar el proceso de evaluación por un comité de ética, ¿no?, que puede ser, en lo mejor de los casos, una semana hasta un mes, ¿no?, o más incluso, ¿no? Depende. Depende de si existen también observaciones al proyecto que usted va a tener que levantar. Recuerden también que una falta ética es hacer un estudio sin un adecuado eh, análisis o diseño metodológico, ¿no? Es una falta ética someter a su estudio a una población, si sea un estudio bien sencillo con respecto a encuestas, ¿no? No es ético si el procesamiento de estos datos, el análisis, la metodología, no va a ser realizada de la mejor manera, ¿no? Entonces, esto puede traer consigo un sesgo, una mala interpretación y análisis y los resultados, ¿no? Entonces, eso tampoco no es ético, ¿no? No es ético hacer un estudio con limitaciones, con un mal procesamiento estadístico y metodológico, ¿no? Más allá de que el comité de ética garantice que no se va a vulnerar la intimidad, el anonimato de la información, ¿no? O que los resultados van a ser beneficiosos, porque es importante también hacer un balance entre beneficio y el riesgo de los participantes. Entonces acá ustedes ven como un poco su pregunta va a tener que replantearse en muchos casos, van a tener que cambiar de población, van a tener que cambiar de instrumentos, ¿no? Va a extenderse un poco más el hecho de realizar la investigación, ¿no? Pero es importante que cumplan con todos estos pasos, ¿no?, previos para que la investigación se pueda desarrollar de la mejor manera. La relevancia en el caso de un estudio que veo bastante en pregrado va más allá de que pueda generar cambios en las políticas públicas sanitarias, ¿no?, que pueda dar soluciones a problemas de salud, está en que pueda mostrar un problema, ¿no? Investigaciones que generan cambios en políticas sanitarias, ¿no? Realmente son investigaciones que van a crear una vacuna, investigaciones que van a crear un nuevo método diagnóstico, que van a crear o van a investigar un nuevo método, un nuevo tratamiento, ¿no? Son investigaciones que solucionan problemas, ¿no? Que van a permitir cambios en políticas sanitarias, ¿no? Por ahí viene su relevancia. Pero hay otros estudios más con diseños no tan elaborados, probablemente como un estudio experimental, como un estudio de cohortes, ¿no? Pero que son importantes porque muestran un problema, ¿no? Hay muchos estudios transversales descriptivos cuya relevancia ha estado en que han mostrado un problema que nadie antes había mostrado, ¿no? Y han permitido sembrar esta primera inquietud
para que otros investigadores puedan seguir investigando sobre este problema que ya ustedes han mostrado de una forma bastante sencilla, ¿no? Entonces, por ahí viene mucho su relevancia, en el sentido de que este problema que ustedes han identificado nunca, o probablemente se haya mostrado poco o no se haya mostrado en nuestro contexto, ¿no? Y una vez que ustedes han aplicado esta estrategia de Finner para centrar mejor su pregunta, esta estrategia de PICO lo que permite es ver los componentes de esta pregunta de investigación, ¿no? Eh, entonces, esta formulación de PICO es algo, también, no tiene mucho tiempo y se aplicó primero para estudios de tipo ensayos clínicos, ¿no? Luego ha sido adaptado ya para estudios tipo casos y controles, transversales analíticos, ¿no? Donde claramente necesita plantearse una hipótesis, ¿no? Entonces, esta formulación de PICO no se ajusta mucho para estudios descriptivos, por ejemplo, ¿no? Donde no hay una variable independiente, ¿no? Sino que necesariamente tiene que existir una variable independiente y una dependiente, ¿no? En una población para identificar los componentes de esta pregunta. En los cuales T viene a ser el paciente o el problema de los pacientes, la población, o el problema del tema que está investigando, ¿no? La I es la intervención, y la C la comparación de este grupo de intervención, y la O, que es la variable dependiente, que viene a ser el desenlace de interés o el outcome, ¿no? Hay muchos nombres que a veces le dan al nombre a la variable dependiente que a veces puede crear un poco de confusión, ¿no? Le llamamos la variable desenlace, dependiente, outcome, resultado, ¿no? Y a veces, muchas veces, igual para la variable independiente, que a veces los libros se presentan de diferente manera y que pueden generar un poco de confusión, ¿no? Entonces, ya sometiendo esta pregunta de investigación a estos componentes de PICO, por ejemplo, en este caso, en los cuales la pregunta de investigación es: ¿qué modelo educativo tipo charla o video es capaz de reducir los niveles de obesidad infantil en niños y adolescentes que acuden al Centro de Salud Santa Rosa en Lima? Entonces, aquí claramente nosotros podemos identificar los componentes de esta pregunta PICO, ¿no? Y que están dentro de esta pregunta de investigación, ¿no? Donde claramente la población son niños y adolescentes, ¿no? Que acuden a este centro de salud. La intervención, ¿no? Es este modelo educativo tipo charla, ¿no? El control, en este caso la comparación, es el video, ¿no? Estoy comparando una exposición que es de tipo, imaginemos que es el video, y lo estoy comparando con otra exposición que no necesariamente, una intervención que es la clásica, que puede ser la charla, ¿no? Y el outcome es la obesidad infantil, ¿no? Entonces, aquí claramente existe una variable dependiente, que es la obesidad infantil, la independiente, que está comprendida en esta intervención, que es la exposición tipo charla o video sobre un tema que queremos evaluar, en este caso obesidad infantil, ¿no? Lo otro que hay que tener en cuenta con respecto a esta pregunta de Kiko es que es útil para hacer una búsqueda en Internet y ver si es que esta pregunta ya se ha respondido o no. Existen estudios que han evaluado, han hecho investigación similar, ¿no? No necesariamente en nuestra población, pero podría ya haberse planteado en otros trabajos de investigación. Eh, y aquí lo que ustedes tienen que tener presente es que cuando sometan este pico a un buscador de referencias bibliográficas, tienen que utilizar palabras clave, ¿no? A veces nosotros utilizamos el lenguaje coloquial para un tipo de variable que queremos evaluar, por ejemplo, obesidad infantil, ¿no? Nosotros lo conocemos como obesidad infantil, pero a veces los buscadores en base de datos ya tienen una terminología más precisa o ya claramente definida para este término, ¿no? Entonces, obesidad infantil podría ser el término coloquial que nosotros lo definimos, pero en los buscadores el término real sería obesidad pediátrica,
¿no? Entonces hay que buscar en estos DEX, que son los descriptores de ciencia de salud o los MESH, cuál es la palabra clave exacta para en el componente de esta pregunta de investigación que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Tanto para la variable independiente como para la variable dependiente, ¿no? O sea, la variable de exposición, de intervención, como para la variable dependiente que vamos a evaluar. Entonces, aquí claramente tenemos la población, ¿no? Probablemente el término niños y adolescentes, ¿no? Que es nuestra población, no esté reconocido en estos DEX como palabras claves, pero sí esté reconocido como escolares, ¿no? Entonces, esta es una definición más precisa a esta pregunta, a este componente de la pregunta en la población que son niños y adolescentes, ¿no? Probablemente modelo educativo, probablemente la definición correcta sea programa educativo, ¿no? Estos son ya términos extraídos de los DEX, ¿no? Y su componente en inglés que sería Educational Program, ¿no? Control, que podría ser charla o training, ¿no? Entonces, para esto es importante, una vez que ustedes han definido muy bien sus variables independiente y la dependiente, buscar cuál es la definición como palabras claves en estos tesauros o diccionarios de escritores de ciencia de salud, como puede ser el DEX, ¿no? Buscar si esta palabra existe, cuál es su definición. Es importante también hacer una buena definición operacional de las variables que vamos a medir, ¿no? Para que al final nosotros estemos seguros de que esta variable al final va a ser medida de la misma manera por otros investigadores también, ¿no? Entonces hay que centrar muy bien esa definición para que pueda ser luego utilizada por otros investigadores, ¿no? En este caso de obesidad pediátrica, ¿no? Su definición aquí es, por ejemplo, como se menciona en este descriptor, es el índice de masa corporal en niños de 2 a 12 años, ¿no? Y adolescentes de 13 a 18, que se encuentran muy por encima del límite recomendado según edad y sexo, ¿no? Entonces, tenemos una definición clara, operacional, de obesidad pediátrica, que es nuestra variable dependiente, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a definir aquella población que tenga obesidad y aquella que no, en base a este indicador de índice de masa corporal. Y para este grupo también etario, ¿no? Que nosotros ya hemos definido, si va a ser solamente en niños, que como dice acá son de 2 a 12 años, o vamos a incluir adolescentes también, o solo adolescentes, cuya definición embarca a aquellos que tienen de 13 a 18 años, ¿no? Y para eso también es importante que ustedes, cuando se hacen una pregunta de investigación, tengan claro cuáles van a ser sus criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Para enfermedades muy raras, a veces los criterios de inclusión son menores porque al tener poca muestra, probablemente tengan que hacer una búsqueda más amplia en la población para suplir o no perder mucha población. Entonces, mejor dicho, sus criterios de exclusión son más amplios y los criterios de exclusión menores, ¿no? Pero eso tiene que estar claramente también definido. Bueno, los términos MESH, que son también descriptores, que los pueden encontrar en el buscador de PubMed, ¿no? Tiene una sección exclusiva para identificar los MESH y ir buscando no solo su definición, sino también que estos puedan existir, ¿no? Y que ustedes están realmente definiendo bien a esta variable. Una vez que ustedes se plantean una pregunta de investigación, también recuerden que dentro de la estructura de un proyecto de investigación, estas estructuras a veces difieren mucho, depende de la institución, ¿no? O las universidades, ¿no? O del evento al cual ustedes van a presentar su proyecto, ¿no? Hay estructuras de proyectos de investigación que incluyen antecedentes del problema, justificación, marco teórico, ¿no? Introducción. Hay otros que solo incluyen justificación, no planteamiento del problema, pero dentro de esa justificación se describe el problema, ¿no? Y bueno, algunos proyectos, estructuras de proyectos de investigación que son muy extensos, ¿no? Otros más breves. Por lo general son 15 a 20 páginas. Tener un buen proyecto de investigación es más que suficiente.
Y una vez que ustedes han determinado ya esta pregunta de investigación, por lo general va al final, como enunciado en pregunta, luego de planteamiento del problema, ¿no? Ustedes tienen que también guiarse o tener una relación o tratar de guardar que el título, la pregunta de investigación y el objetivo general, así como la hipótesis, estén claramente presentados, ¿no? Hay una coherencia entre ambos y un orden también. Puede un poco cambiar el tiempo en cuanto a la redacción, ¿no? Pero por lo general el enunciado de la pregunta va en interrogativa, ¿no? El objetivo general empieza con un verbo infinitivo, que es determinar lo más usado, y la hipótesis que va a ser la hipótesis, va a ser la respuesta, o debería plantear la respuesta a la pregunta de investigación, y debería tener un planteamiento como hipótesis nula e hipótesis alterna, nada más, ¿no? No es necesario hacer preguntas específicas, ¿no? Con solo que tenga una pregunta como interrogante es más que suficiente y que esté en relación a este objetivo general y al título, ¿no? Eh, yo he visto algunos protocolos que incluyen preguntas específicas y dando una respuesta a los objetivos específicos, pero no es necesario, ¿no? Solo mencionar una pregunta como interrogante o la descripción de la pregunta de investigación como interrogante es suficiente. Bueno, estos los objetivos general para otro estudio, ¿no? Y cómo de acá ustedes, es un estudio que busca determinar la asociación entre realizar actividad física y la calidad de vida en estudiantes de medicina, ¿no? Cómo ustedes podrían identificar los componentes pico en esta investigación, ¿no? Para esta pregunta de investigación, si lo trasladamos a una pregunta, ¿no? Entonces aquí claramente la población son los estudiantes de medicina, ¿no? La intervención, ¿no? Que en este caso es la variable independiente, es el hecho de realizar actividades físicas. La comparación es aquellos que no realizan actividades físicas, ¿no? Y la variable dependiente van a ser la calidad de vida, ¿no? Si es que queremos desprender en esta pregunta, en esta pregunta de investigación el componente pico, ¿no? Entonces, claramente los preguntas pico se ajustan mejor cuando hay estudios de tipo intervención, que son estudios experimentales en su mayoría, donde hay una intervención preestablecida para evaluar si existen diferencias en la variable dependiente, ¿no? Y si no es así, tenemos que ajustarla. No necesariamente que exista una comparación, si es que nuestro estudio es de tipo transversal analítico. Bueno, esas son algunas recomendaciones para hacer la descripción de su problema de investigación en su proyecto, ¿no? Es importante que en este proyecto de investigación, en esta sección de planteamiento del problema, se muestre o identifique claramente cuál es la brecha en el conocimiento que ustedes van a venir a mostrar, ¿no? O a llenar con su investigación, ¿no? Cuantificar la magnitud del problema también a través de diversos indicadores, ¿no? La prevalencia, la incidencia, la mortalidad, ¿no? Y centrar muy bien también porque este es un problema que afecta a ciertos grupos poblacionales, ¿no? O a ciertas áreas. Identificar muy bien estos componentes de problemáticos, ¿no? O del problema que usted está investigando en salud con respecto a su magnitud, al área geográfica, ¿no? Y a las características de la población que van a estudiar. Es importante que ustedes en su proyecto respondan solo una pregunta, ¿no? O sea, que su pregunta permita responder solo una interrogante nada más, ¿no? Que se centre en una interrogante, ¿no? No tener más preguntas en su proyecto de investigación. Hay algunos estudios multicéntricos, grandes, multinacionales, ¿no? Que sí buscan responder varias preguntas porque bueno, son estudios costosos, ¿no? Que probablemente van a afectar a un gran número de personas, ¿no? Y que aprovechan tratar de responder diferentes objetivos, ¿no? En este estudio, ¿no? Pero son estudios más grandes, como lo menciono, ¿no? Que demandan también mayor tiempo, mayores recursos, y en estos estudios grandes sí se podrían tener varias preguntas. En el caso de que ustedes estén realizando por primera vez una investigación, ¿no? Y tener ya un proyecto
más definido, es necesario que solo se centren a responder una pregunta de investigación nada más. Que debe ser clara, precisa y tenga coherencia con el objetivo, la hipótesis y la metodología que también van a desarrollar. Uno leyendo el título o la pregunta de investigación ya podría imaginarse cuál va a ser la metodología que ustedes van a aplicar para responder esta pregunta de investigación, ¿no? Y muchas veces este componente que su proyecto de investigación corresponde a teórico, en la introducción, en la sección de introducción del artículo de investigación, ¿no? Que por lo general es una página nada más, ¿no? Es una página donde ustedes ya claramente han mostrado por qué es importante investigar este problema, qué es lo que no se ha hecho antes, ¿no? Y definir muy bien cuáles son los brechos o vacíos en la literatura que ustedes van a responder con su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, todo es, a veces, cuando uno ve un proyecto de investigación, de las 15 páginas, casi más de la mitad, 10 páginas son para el marco teórico, justificación, planteamiento del problema, ¿no? Y cuando esto podría resumirse un poco más y dar mayor énfasis al diseño metodológico y no quede ninguna duda con respecto a cómo ustedes van a desarrollar el estudio, ¿no? Porque al final esto también, estas 10 páginas, tienen que presentarse de una manera muy concisa en la introducción, ¿no? Que lo que va a hacer es vender tu trabajo, mostrar por qué es importante esta investigación y va a dar inicio a el interés por seguir leyendo ya los resultados de su trabajo de investigación. Estamos hablando de la introducción en un informe ya, ¿no? En un trabajo de investigación ya concluido, ¿no? Es parte ya de la estructura de un artículo científico. Entonces, brevemente, para mostrar algunos diseños de investigación también que van a tener que guardar mucha relación con su pregunta, ¿no? Y esto va a estar relacionado con respecto a la control, a la asignación de los sujetos, ¿no? Su pregunta o su diseño de investigación va a ser observacional o experimental, ¿no? La diferencia está en que un estudio de diseño experimental manipula las variables independientes, ¿no? El investigador controla la exposición, manipula la variable independiente para ver cómo esto tiene efecto en la variable dependiente. Según el seguimiento, si va a ser un estudio de tipo transversal o longitudinal, ¿no? Los transversales pueden ser descriptivos o analíticos, no analíticos si yo quiero plantear una hipótesis, ¿no? Voy a tratar de identificar una variable independiente y una dependiente, ¿no? Y longitudinal si mi estudio va a ser un seguimiento o tipo cohorte, ¿no? Y según el inicio del estudio, si va a ser prospectivo o retrospectivo, ¿no? Si es que va a ser retrospectivo, básicamente los estudios casos y controles, donde se parte identificando una variable dependiente, ¿no? Y luego se evalúa la exposición. Los estudios casos y controles son muy útiles para enfermedades no muy frecuentes y también para estudios clínicos, ¿no? Hospitalarios. Los estudios transversales claramente son más aplicables a encuestas, ¿no? Estudios poblacionales, ¿no? Y cada uno de estos diseños tiene limitaciones que ustedes van a tener que conocer. Todos los diseños de investigación tienen limitaciones, ¿no? Todos. Y van a tener que también conocer un poco cuáles son sus limitaciones para justificar mejor su implementación. Y con respecto a la población y la muestra también existen diferentes tipos de muestreo, ¿no? Van a tener que conocer muy bien su población, si pueden acceder a toda ella, y si no, o es muy costoso, pueden mandar mucho tiempo, sería mejor obtener una muestra, ¿no? Los estudios con muestreo probabilístico siempre van a ser mejores que los estudios con muestreos no probabilísticos o por conveniencia, ¿no? Lo que se busca en este muestreo es, además de poder escoger una muestra representativa, es garantizar que todos los participantes tengan la misma suerte o probabilidad de participar en el estudio, ¿no? Garantizar la aleatorización, la aleatoriedad de la selección de los participantes, ¿no? Entonces, mientras
el estudio se acerque más o sea probabilístico y tenga alguna de estas estrategias de muestreo, aleatorios simples, sistemáticos, certificados por conglomerados, va a ser mucho mejor, ¿no? Va a permitir garantizar que todos los participantes tuvieron la misma chance de entrar al estudio en comparación con un estudio no probabilístico, ¿no? Entonces, siempre es mejor visto una selección de muestras de tipo probabilística. Y con respecto a los análisis estadísticos, esto también van a variar mucho del tipo de variables que yo quiero estudiar. Si solo tengo dos variables, ¿no? y solo he podido medir estas dos variables en mi estudio, tendré que ver cuál de estos tipos de análisis estadístico voy a utilizar, ¿no? Por lo general, en estudios llegan hasta un análisis multivariado, que incorpora no solo la variable dependiente y la independiente, sino también a variables intervinientes o de control. Recuerden que en el mundo real no solo existen dos variables que se relacionan en la causa y efecto de una enfermedad, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, fumar y cáncer de pulmón, ¿no? No solo debería medir estas dos variables, tabaquismo y cáncer de pulmón, sino también debería medir otras variables que puedan afectar esta relación, como por ejemplo la edad, ¿no? El sexo, ¿no? Probablemente los hombres o mujeres tengan mayor riesgo, el antecedente de familiares con cáncer, ¿no? Para ver si existe un componente genético también sobre el riesgo. Y esto permitiría ajustar mejor esta asociación entre todas variables, ¿no? Independiente y dependiente. Y también voy a tener que necesitar conocer cuál va a ser qué modelos estadísticos voy a utilizar para medir mejor estas variables, ¿no? Si voy a utilizar un modelo de regresión lineal múltiple, una regresión logística, esto también conociendo las características de mi variable dependiente, ¿no? Si es una variable cuantitativa, si mi variable dependiente es numérica, cuantitativa, un modelo de regresión lineal sería la mejor forma de evaluar de responder a esta hipótesis, ¿no? Si la variable dependiente cualitativa dicotómica, la mejor forma de responder a esta hipótesis sería a través de una regresión logística, medida a través de dos ratios que muestran la probabilidad. Y si está incluido el tiempo en la ocurrencia de este evento, ¿no? Una regresión de Coase sería el modelo estadístico más recomendable, ¿no? A mí me gustan mucho los estudios de regresión de Coase que incorporan tiempo en la ocurrencia de un evento. No veo mucho de estos estudios que son importantes, son interesantes en el sentido de que evalúan conforme al tiempo, a la ocurrencia del tiempo, el evento en un periodo de tiempo, que pacientes podrían tener la mayor probabilidad de sobrevivir o de morir, ¿no? Y estos son estudios interesantes, ¿no? Todos estos modelos lineales son interesantes, modelos de regresión son interesantes, pero hay que conocerlos muy bien, ¿no? Hay que conocer muy bien las variables que vamos a incorporar al estudio y cómo funcionan, cuáles son sus limitaciones también, para poder aplicarlo a nuestra pregunta de investigación. En la actualidad muchos de los estudiantes veo que utilizan estudios analíticos con regresión múltiple, sea esta logística, regresión de Poisson, ¿no? No es complicado en realidad, lo que sí es complicado es definir muy bien, medir muy bien las variables, ¿no? Que yo voy a asociar en mi estudio, ¿no? Y muchas veces no hay una lógica detrás de la aplicación de estos modelos estadísticos, ¿no? Tiene que haber previamente una revisión de la literatura, una buena definición operacional de las variables, así como una buena recolección de datos para que estos modelos estadísticos se comporten también de la mejor manera, ¿no? Y ya para terminar esta presentación, bueno, algunas recomendaciones, ¿no? Para que ustedes puedan tratar de que su idea de investigación, su pregunta pueda concretarse, ¿no? Entonces, escribir un proyecto es importante, ¿no? Un proyecto, un protocolo de investigación, no muy extenso, pero que permita mejorar antes de la implementación en campo de la recolección de datos, ¿no? Y servir de guía para que todos puedan estar de acuerdo en su realización es importante, ¿no? Escribir un proyecto es muy útil y incorporar también a personas con mayor experticia en su desarrollo. Y comunicarse también, ¿no? Comunicar la idea de lo que van a realizar en este proyecto.
Responder solo una pregunta nada más es importante, es más factible, da una mejor coherencia y no permite, y permite que el estudio no tenga una difícil interpretación o una difícil coherencia. Pensar en trabajar en la publicación ese debería ser el fin principal, ¿no? Todos buscan hacer un trabajo de investigación, encontrar una buena pregunta para que al final estos resultados puedan ser compartidos o publicados o lleguen a una revista científica, ¿no? Esto de criterio de autoría claros es importante, ¿no? Definir muy bien desde el inicio de la concepción de esta idea de investigación quiénes van a ser los autores, para que luego no haya conflictos, ¿no? Entonces, formar un grupo de investigación, reunirse, participar en el proyecto de investigación, en la ejecución, ¿no? En su redacción, revisión, etcétera, es importante para que luego no haya problemas de autoría. Y bueno, el tema de consideraciones éticas, ¿no? Definir muy bien a la población, ¿no? Cuál va a ser la vulnerabilidad, el riesgo existente para la población que van a investigar y definir muy bien también al comité de ética que va a evaluar su proyecto de investigación y que puedan obtener una autorización, ¿no? Para su ejecución y también luego trabajar en los permisos institucionales para poder acceder a la recolección de los datos. Porque las revistas científicas se lo van a pedir, ¿no? Revistas científicas importantes, serias, ¿no? Partiendo de la revista INS, los pide, ¿no? Salvo que existan esta recolección de datos provenga de una base de datos pública, ¿no? Hay bases de datos como el ENDES, el ENAJO, que son públicas y necesariamente no ameritarían su revisión por un comité de ética, o en contexto, nosotros lo llamamos en contextos de emergencias sanitarias, ¿no? O datos que provienen de una vigilancia epidemiológica o estudios de brotes epidémicos de algunas enfermedades que por la necesidad de investigar rápidamente un problema podrían estar exoneradas de aprobación por un comité de ética, ¿no? Bueno, hasta acá espero haber dado unas orientaciones bastante útiles y me gustaría ver si tienen alguna pregunta para poder responder a todas ellas con todo gusto, ¿no? Entonces, encantado de recibir sus preguntas. Gracias, doctor, por la ponencia. Sí, existen algunas preguntas de nuestros compañeros para que usted pueda ir desarrollándola. Con todo gusto. Igual acá le dejo mi correo, ¿no? Si es La que tienen. compañera Olivares pregunta. Sí, doctor, gracias. La compañera Olivares pregunta, ¿también se requiere permiso del hospital para los reportes de caso o basta con el consentimiento informado? Sí, sí se necesita. Hay revistas que tienen sus propias instrucciones, ¿no? En el caso de nosotras, nuestra revista, y es recomendable para que lo tengan como opción también, o sea, porque después otras revistas también se lo van a pedir, que sí tenga la autorización del hospital, ¿no? Es importante que tenga primero la autorización del paciente, ¿no? Hacer una carta sencilla, ¿no? Hay revistas que tienen su propio modelo, hay revistas que no, pero en esta carta tiene que estar claramente descrito que el paciente autoriza al equipo de investigación, al autor, para que su caso pueda ser compartido, ¿no? En una revista científica especializada, ¿no? Y que pueda ser útil para el conocimiento académico, ¿no? Entonces, esta carta firmada por el paciente, o si es un menor de edad, firmada por su apoderado, ¿no? Entonces, eso es importante para que el paciente dé porque un reporte de caso es una investigación, ¿no? Es un nivel muy básico, bastante elemental de diseño de la investigación, pero aún así sigue siendo una investigación, ¿no? Entonces, el paciente o grupo de pacientes deberían dar su autorización, ¿no? Lo que se pide también es que
que tenga la autorización por parte del jefe de servicio del hospital, y si uno de los autores es también jefe de servicio, pedir la autorización por parte de la oficina de investigación del hospital o de una autoridad de mayor rango que el jefe de servicio, ¿no? Entonces, sí es necesario tener la autorización o del jefe de servicio, ¿no? O de la oficina de investigación del hospital, ¿no? O del director del hospital, si es que lo merecería también, pero sí tener la autorización institucional para que se pueda compartir este reporte en una revista científica. Esto lo que busca también es evitar conflictos de autoría más adelante, ¿no? Nosotros en la revista hemos visto que a veces, por ejemplo, un mismo caso ha sido reportado por dos grupos de investigadores, ¿no? El caso pasó por el servicio de infectología y el caso lo escriben, lo reportan los de servicio de infectología. El caso también pasó por el servicio de, de medicina interna y también lo reportan los médicos internistas, ¿no? Entonces, esto no debería pasar. Y tras este reporte de caso debería seguir un orden y nadie mejor que las autoridades para que estén al tanto de que este reporte va a ser compartido. Entonces, para garantizar que no existen problemas en la comunicación de esta información, necesariamente sí, también es bastante recomendable que tenga la autorización de la oficina de investigación, del jefe de servicio, de alguna autoridad dentro del hospital, ¿no? Si hubiera otra pregunta Sí, doctor, tenemos otra pregunta de nuestra compañera Joana Benítez, que pregunta, ¿para los objetivos, ya sean generales o específicos, todos tienen que estar de nuevo en la conclusión? Disculpa, no, se me fue el audio. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? Para los objetivos, ya sean generales o específicos, ¿todos tienen que estar de nuevo en la conclusión? No, en la conclusión imagino, no sé si el proyecto, no, en la conclusión de un proyecto, por lo general lo que se pretende encontrar son los resultados esperados, ¿no? Los resultados esperados del estudio, pero no en la conclusión, ¿no? Recuerden que solo hay un objetivo general nada más y 3 o 4 objetivos específicos como máximo, ¿no? El objetivo específico debe permitir llegar al objetivo general, ¿no? Y no debería repetirse. También he visto hipótesis específicas. No es frecuente poner solo una hipótesis, nada más nula y alterna. Eh, entonces, como digo, hay universidades o instituciones que tienen su propia estructura de proyectos y si tienes que más o menos orientar, ponerlo, lamentablemente tienes que hacerlo, ¿no? Pero por lo general, de instituciones con más tiempo ya en esto de investigación, sus proyectos sus estructuras de proyectos son más amigables, ¿no? No son muy extensas, ¿no? Son más claras, más precisas. Entonces, yo no veo necesidad de repetir de nuevo el objetivo general específico en las conclusiones, ¿no? Cada parte de un proyecto de investigación, así como cada parte de estructura, de sección de un artículo científico, no busca repetirse, ¿no? O sea, no hay no voy a mencionar objetivos, para eso existe la sección de objetivos generales específicos, ¿no? No voy a volver a repetirlo más adelante en metodología, no voy a volver a repetirlo en conclusiones, ¿no? Entonces, cada estructura tiene una parte, una sección específica y no debería volver a mostrarse información que ya se ha planteado en otro capítulo. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta que tiene nuestra compañera es, para publicar en alguna revista, ¿cuáles serían los requisitos, si sabe de alguna en particular? Bueno, todas las revistas tienen instrucciones. Y lo primero que tienen que hacer es, si es un artículo original de investigación, o cualquier artículo, mirar sus instrucciones y requisitos, ¿no? Partiendo por requisitos administrativos, así como de formato del artículo. Entonces, casi todas las revistas piden
piden como parte de sus requisitos una carta de autorización en la cual ustedes conocen que el artículo es, o dan su garantía de que el artículo no ha sido enviado a otra revista de manera simultánea, ¿no? Que el artículo no es producto de un fraude científico, plagio, ¿no? Que el artículo, que todos los autores, ¿no? Han cumplido con este requisito, ¿no? Son una carta que al final firman a veces todos los autores, a veces solo el corresponsal, ¿no? Y que es una primera presentación del artículo. Y ya luego vienen los requisitos propios del artículo, ¿no? Con respecto al número de palabras, ¿no? Al número de tablas y figuras, ¿no? Al tipo de letra, al tamaño, etcétera, ¿no? O sea, que son instrucciones propias del artículo que ustedes ya van a enviar. Algunos piden otros requisitos como una declaración de conflictos de intereses, ¿no? Que nosotros lo hacemos también, ¿no? Y otros requisitos que ustedes ya van a ir incorporando en las páginas que tiene la revista, ¿no? El ORCID también, ¿no? Casi todas las revistas y en este ORCID, que es una especie de DNI de los autores, ¿no? Investigadores. Entonces, todos varía un poco casi, no mucho. Algunos son más exigentes con algunos requisitos de otras revistas, pero todo está claramente detalladas en sus instrucciones. Y sigue otra pregunta. Sí, doctor. Nuestro compañero Sebastián pregunta, ¿cuando hago una fórmula pico, solo utilizaría el objetivo general o también tendría que tener en cuenta todos los específicos? No, la pregunta es para la pregunta de investigación, ¿no? No es para el objetivo general, es para la pregunta, ¿no? Para la pregunta de investigación que yo estoy desarrollando. Claro que hay partes de la pregunta que también se incorporan en el objetivo general, así como la hipótesis, ¿no? Pero en el ejemplo que mostramos, lo recomendable es hacerlo para la pregunta. Y solo para la pregunta es solo una nada más, ¿no? Y si lo aplicamos para el objetivo, es solo para el objetivo general, ¿no? Entonces los componentes de este objetivo general, estamos hablando de las variables, la población, ¿no? Debería incorporarse en esta pregunta, en esta identificación de pico, ¿no? Los objetos específicos tienen otros componentes, ¿no? Tienen otras variables, ¿no? Entonces recuerden también que tienen que haber o sea, que el proyecto sea homogéneo, ¿no? Entonces, si yo voy a hablar de obesidad infantil en el título, ¿no? Este término debería ser el mismo en el objetivo general, en la pregunta, en la hipótesis, ¿no? No voy a utilizar en el título obesidad infantil, luego objetivo general, otro término, obesidad pediátrica, en la hipótesis, solo obesidad, no debería ser en un término homogéneo, ¿no? Entonces, creo que por ahí tu respuesta va más al sentido de que esta formulación de pico es más para la pregunta de investigación, que solo es una, y que al final son los mismos componentes que vamos a encontrar en el objetivo general. Otra pregunta que tenemos, doctor, es de la compañera Carolina Pilco. Pregunta, en cuanto al tema de las variables, ¿cuál es la diferencia entre bivariado y multivariado? ¿Y cómo se procede a su ordenamiento correcto? Disculpe, ¿cuál es la pregunta? En cuanto al tema de las variables, ¿cuál es la diferencia entre bivariado y multivariado y cómo se procede a su ordenamiento correcto? Ya, un segundito. A ver, claro, en un multivariado, como su mismo nombre lo dice, se incorporan más variables, ¿no? Son múltiples variables. En un bivariado son solo dos, ¿no? Entonces, un requisito a veces hay varios modelos estadísticos, varias propuestas, pero a veces cuando yo incorporo a un estudio que voy a incorporar más de dos variables, tengo claramente definida una variable independiente y una variable dependiente.
¿no? Esas son mis dos variables principales que que están incluidas en mi pregunta de investigación y yo quiero definir o determinar si existe una asociación entre estas dos. No, pero como mencioné, muchas veces no solo estas dos variables explican una causalidad, ¿no? Existen otras variables que son las intervinientes, que podrían ser edad, sexo, antecedentes familiares con cáncer, que yo tengo que incorporar estas tres variables que también he medido, es necesario medirlas en lo posible, ¿no? Porque sé yo que estas dos variables pueden alterar o no esta relación entre la variable independiente y dependiente. Entonces, yo las incorporo en un análisis multivariado, ¿no? Y aquí hay diferentes procedimientos, ¿no? Que van a depender también del tamaño de la muestra, ¿no? De los datos que yo tenga. Entonces, yo puedo incorporar a las 5 variables, ¿no? La independiente, la dependiente y las 3 intervinientes en el modelo multivariado, o puedo seleccionar cuál de estas intervinientes pasan al modelo multivariado, que por lo general son aquellas que en un análisis previo, en un análisis bivariado, han tenido una asociación estadísticamente significativa, ¿no? O sea, por ejemplo, que la edad ha estado asociado con cáncer de pulmón, ¿no? Y yo le incluyo esta variable en mi modelo multivariado. Por ejemplo, el sexo no ha estado asociado significativamente en el análisis variado y le excluyo del modelo multivariado, ¿no? Entonces, hay diferentes definiciones, ¿no? Y yo voy a tener que escoger una para ver cuál incorporo en mi análisis multivariado o no. Hay modelos llenos, ¿no? En los cuales sí sea significativa o no en el análisis variado de estas variables intervinientes. En el análisis lleno entran todas, y aquellos modelos en los cuales solo incorporo en mi análisis multivariado aquellos que han sido estadísticamente significativos en el bivariado, ¿no? Entonces, los modelos multivariados te permiten tener eh, eh, una mayor certeza en la realidad del comportamiento de estas variables, ¿no? Ajustar lo que llamamos nosotros, ¿no? Ajustar el modelo de asociación. Pero voy a tener que medir estas variables intervinientes y escoger muy bien el modelo estadístico, el modelo de multivariado que voy a aplicar. Ok, otra pregunta que tenemos, doctor, es de Diana Polinario y pregunta, ¿es necesario que en la formulación de los problemas de investigación se incluya el departamento y el año en que se realiza? Que en la justificación se incluya, claro, nosotros lo llamamos la contextualización o el settings de la población de la investigación, ¿no? O sea, tiene que estar muy bien definido el proyecto de investigación, ¿no? Desde el título, recuerden que el título va modificándose mucho, ¿no? Hay títulos muy extensos que luego se van ajustando mejor, pero debería un poco desprenderse uno leyendo el título ya podría más o menos conocer mejor la población y orientarse a la población de estudio, ¿no? Entonces, recuerden que el título puede ser algo muy general y yo, conforme voy revisando el proyecto, voy ya encontrando información un poco más amplia, ¿no? Entonces, yo puedo decir el título, por ser estudiante de una universidad pública en Lima, Perú, ¿no? Entonces, yo luego ya en la definición metodológica eh, describo ya esta universidad, ¿no? Pública, el nombre, ¿no? Probablemente un poco más de información sobre la historia de la enfermedad, cuántos estudiantes tiene, dónde está ubicada, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo ir incorporando más información en el contenido, ¿no? Y sí es necesario describir la población, o sea, tanto en el título como el objetivo y la pregunta de investigación, ¿no? El año, probablemente, la fecha, algo muy general, ¿no? Muy general, ¿no? Yo lo que veo mucho en proyectos de tesis a veces es que son muy específicos, ¿no? Ponen del mes tal al mes tal, en el año tal, ¿no? El nombre completo de la universidad, ¿no? Cuando podrían ser abreviar un poco más, para, por ejemplo, poner una universidad pública en Lima,
¿no? Etcétera. Y coma y el año sin especificar los meses que ha durado el estudio, ¿no? Entonces, esos son estilos, ¿no? Por lo general, para congresos de SOCIMEC, por ejemplo, no somos muy exigentes en esto, ¿no? El título esté muy detallado, ¿no? Pero, por ejemplo, para tesis, sí yo veo que sí la universidad lo pide, ¿no? Porque son ya requisitos. Pero recuerden muy bien que mucha de esta información al final se va a plantear en un artículo científico y un artículo científico tiene un muy limitado número de palabras, ¿no? Entonces va a tener que aplicar ahí toda su experiencia, un poco su revisión sobre el tema para plantearlo de la mejor manera, o sea, para tratar de economizar palabras, por así decirlo. Si hubiera otra pregunta. Otra pregunta que tenemos, sí, doctor, es sobre lo del comité de ética. Entiendo que debe ser necesario. En el caso de Lima, ¿quién es la institución responsable si la universidad no tuviera un comité de ética? Ya, claro, sí, gracias por la pregunta. Mire, no es necesario que si tu estudio es en la universidad, necesariamente lo apruebe un comité de ética en la universidad. Si no existe, vas a tener que buscar otro comité de ética, ¿no? Es lo mismo que pasa con los chicos de provincia, ¿no? Quieren hacer un estudio en Ayacucho, pero no tienen comité de ética en Ayacucho y van a tener que buscar un comité de ética en otra región, ¿no? O en Lima, ¿no? Entonces, eh, ahora, lo que yo veo siempre también es con respecto a que lo recomendable es un comité de ética aprobado por el INS, ¿no? El Instituto Nacional de Salud tiene hace años ya sacó una lista de comités de ética que estaban aprobados. Estoy hablando de hace ya más de 10 años, creo que existe esa lista. Lamentablemente no se ha actualizado, ¿no? Y han salido nuevos comités de ética que están funcionando. Entonces, las revistas científicas, ¿no? No son muy, a ver, no van a revisar si el comité de ética está avalado o no a nivel nacional, ¿no? Lo que sí quieren es que sea un comité de ética que funcione, ¿no? O sea, que muestren ustedes que ha tenido el aval, la aprobación por este comité de ética. No, como lo menciono, no es necesario que sea de la propia región o de la institución en la cual ustedes van a hacer la investigación, porque a veces no hay. Puede ser otra institución, ¿no? Y con respecto a si es avalado o reconocido por una normativa que salió en línea hace mucho tiempo, tampoco no es necesario, ¿no? Puede ser un comité de ética nuevo que esté funcionando, ¿no? O un comité en otra región. Entonces, lo otro, por ejemplo, es que si es que tu estudio, por ejemplo, es multicéntrico, ¿no? Va a ser en el estudio van a participar estudiantes de Lima, de Ica, de Ayacucho, de Quito, ¿no? Basta con que sea aprobado por un comité de ética nada más, un comité de ética en Lima, para que con esa aprobación, ¿no? El estudiante, que es actor también en otra región, vaya ahí, solicite el permiso, eso sí necesitan, que tenga la autorización de la Facultad de Medicina, ¿no? Donde se va a dar los datos, que tenga la autorización para hacer el estudio, ¿no? Entonces necesita la autorización previa de la institución o del hospital para, con este aval del comité, la aprobación de un comité de ética de otra institución, solicitar el permiso para recolectar los datos en este hospital o en esta universidad, ¿no? Eso también es factible, ¿no? Esto no es igual para ensayos clínicos, ¿no? En ensayos clínicos sí necesariamente el hospital tiene que aprobar, el comité de ética tiene que aprobar o sea, un ensayo clínico puede ser, necesariamente tiene que estar aprobado por más de un comité de ética, ¿no? Para estudios transversales, analíticos, de tipo casos y controles, o sea, observacionales, no es necesario que el estudio pase por varias aprobaciones del comité de ética, ¿no? Bastaría con uno, pero sí la autorización también respectiva, esto sí, si no tiene comité de ética del hospital, no la autorización respectiva de la oficina de investigación en la universidad, en el hospital, ¿no? O en la institución donde se va a desarrollar o en caso de ser una comunidad, la autorización por el representante de la comunidad, ¿no? Por el jefe de la comunidad, etcétera, ¿no? O el que tenga mayor autoridad en esta comunidad.
Si hubiera otra pregunta. Sí, doctor, tenemos otras preguntas. En el caso de un tema de investigación relacionado con COVID-19, ¿qué recomendación me da usted para obtener la base de datos? A su parecer, ¿cuáles serían buenas opciones de poblaciones donde obtener datos? Y si usted recomendaría hacer un trabajo de investigación sobre ese tema del COVID-19. Claro, sí, es un tema en el cual está en interés, en el foco de interés, ¿no? De muchos de los investigadores en la actualidad, ¿no? Y ustedes también no escapan de ello, ¿no? Entonces, primero hay que tener en cuenta que este problema ha afectado a todos, ¿no? A todos, no hay persona, no hay grupo poblacional que no esté a la actualidad afectado, ¿no? El hecho de vivir en cuarentena afecta a todos, ¿no? El hecho de tener riesgo de enfermarse afecta a todos. Entonces, todos estamos de cierta manera en riesgo, ¿no? O afectados indirectamente por ahí. Y estoy seguro que hay muchas ideas interesantes para investigar de cómo este aislamiento, el riesgo con el que vivimos, la preocupación, etcétera, puede afectar nuestra salud o ya está afectando nuestra salud o algún tipo de componente de nuestra vida, ¿no? Económico, social, ¿no? Etcétera. Entonces ahí hay muchas cosas interesantes y que van a también que ustedes apelar a su creatividad también para investigar. En el sentido de que no sé si en los próximos días podamos tener mayor libertad para movilizarnos, pero aún así, tenemos que también tener, salvaguardar la integridad, la salud de las personas que van a encuestar, por ejemplo, ¿no? Si quiero hacer una encuesta, ¿no? Tratar de evitar, yo no voy a poder hacer encuestas libremente a nivel poblacional, ¿no? Tengo que también garantizar la salud de las personas que van a encuestar, ¿no? Entonces, aquí hay algunas alternativas, como por ejemplo hacer encuestas virtuales, son útiles, ¿no? Hacer encuestas por teléfono también podría ser una buena opción, ¿no? Y salvaguardando la integridad, la salud de las personas que encuestan, ¿no? De las personas también que van a responder estas encuestas. Y habría que ver qué metodología de obtención de datos es la más correcta, ¿no? Esto si quiero aplicar algún tipo de encuesta, ¿no? Lo otro es, si quiero obtener datos de hospitales, ¿no? De pacientes o de personas, personal de salud que están en estos, trabajando en estos entornos, ¿no? Necesariamente tengo que tener aprobación por un comité de ética, ¿no? Un comité de ética que esté funcionando en la actualidad, ¿no? Eso también ha afectado a algunos comités de ética, son grupos de personas que se reúnen cada cierto tiempo y evalúan los proyectos de investigación y le dan aprobación. Entonces, van a tener que buscar qué comité de ética esté funcionando en Lima, ¿no? Y que pueda un poco aprobar su ejecución en un periodo de tiempo corto, ¿no? Y que va a depender también mucho de la pregunta de investigación que ustedes plantean hacer. Entonces, en Lima hay varios comités de ética, ¿no? Hasta donde sé, el salud tiene un propio comité de ética, varios hospitales de salud también tienen su propio comité de ética, universidades en Lima también, casi la mayoría privadas tienen comité de ética, nacionales también algunas, ¿no? San Marcos tienen comité de ética también que evalúa trabajos de proyectos de estudiantes. Entonces, van a tener que, sí, lo que sí es importante es que su proyecto esté bien presentable, ¿no? Que esté bien desarrollado, que todas las consideraciones éticas estén bien plasmadas, el consentimiento informado que van a aplicar, garantizar el anonimato a la información eh, y el beneficio que van a obtener, el beneficio en el sentido de que los participantes del estudio sean conscientes de que su participación en este estudio va a generar más beneficios que riesgos para la población, ¿no? Entonces, son varias cuestiones en las cuales van a tener que plantearlos en su proyecto de investigación, ¿no? Hay varias opciones de hacer investigación, ¿no? Tanto en hospitales, ¿no? En estudiantes de medicina, en población general, ¿no? En comunidades, ¿no? Pero sí, las cuestiones éticas ahorita están siendo bastante exigentes en el sentido de que van a tener que recurrir a estos comités
para que antes de recolectar los datos tengan su aprobación. Otra pregunta que se tiene, doctor, es ¿cuántos objetivos específicos sería recomendable y cuál es la cantidad máxima? Máximo son 4 objetivos específicos, ¿no? Máximo objetivos específicos que permitan responder el objetivo general, ¿no? En este caso que vimos de este ejemplo de, por ejemplo, de aquí, que eran solo 3 objetivos específicos nada más, ¿no? Entonces, cada uno de estos objetivos debe permitir llegar a medir este objetivo general, ¿no? En este caso, si el objetivo es determinar la asociación entre realizar actividad física y calidad de vida en estudiantes de medicina, primero yo debo medir, un objetivo específico es medir las actividades físicas, ¿no? Los niveles de actividad o frecuencia de actividad física. Otro objetivo es evaluar, medir, determinar los niveles de calidad de vida, ¿no? Y luego otras preguntas que pueden ser incorporadas como variables intervinientes, ¿no? O características, describir cuáles son las características sociodemográficas de los estudiantes, ¿no? Entonces acá claramente son solo 3 específicos que van a permitir determinar esta asociación entre estas 2 variables que yo quiero evaluar, ¿no? Entonces, máximo 3, por ahí una variable más, pero por caso solo 3 a 4 objetivos específicos. Ok, doctor. Me preguntan si podría recomendar alguna bibliografía. A ver, yo, para iniciar en investigación, yo no recomiendo muchos libros, porque como les mencioné, hay mucha terminología que a veces te confunde, que varía de libro a libro, ¿no? El nombre de la variable es independiente, dependiente, diferente en cada libro, ¿no? O los términos estadísticos. Yo sí recomiendo el libro de epidemiología, ¿no? Que el libro de Gordis, el libro de Gordis de epidemiología, que es un poco el idioma que hablamos actualmente muchos los investigadores, epidemiólogos, mucho de la escuela de epidemiología de Gordis es la que utilizamos, ¿no? Incluso hasta hay escuelas de epidemiología que tienen definiciones o teorías diversas para explicar un fenómeno, ¿no? La escuela de Estados Unidos con la escuela de Inglaterra tienen algunas cuestiones que pueden diferir un poco en el contexto de la estadística o la metodología para cierto diseño de investigación. Entonces, yo recomiendo siempre aprender en el campo, ¿no? Aprender asesorándote con alguien que un poco tenga más experiencia y empezar haciendo, ¿no? Esa es la mejor forma de ir aprendiendo. Y esto, y poco a poco uno va aprendiendo ¿no? Recurriendo a veces al internet, también a tutoriales de análisis estadístico, de diseños, ¿no? Hay tutoriales en YouTube que son muy buenos, que lo dan ya personas, algunos miembros o CIMEC también asesores que tienen experiencia y han hecho esos tutoriales. Pero sí, artículos hay muchos, ¿no? Hay muchos. Y libros también hay muchos. Yo recomiendo más lo de epidemiología, ¿no? El de Gordis es muy bueno para conocer muy bien los diseños de investigación, ¿no? Y la estadística que hay detrás de ellos. Pero lo principal es aprender en el campo, ¿no? Haciendo investigación. Y equivocándose también, ¿no? Muy bien, no sé si hay otra pregunta. Sí, tenemos las dos últimas preguntas. ¿Cuál sería una fuente de datos precisa para tratar un tema de investigación relacionado al dengue en el Perú? ¿Y hasta qué punto puede intervenir en mis variables si trabajo con un estudio de COVID-19? A ver, la segunda pregunta no me quedó muy clara. La pregunta era con respecto al dengue, ¿qué fuentes puedo utilizar yo? Bueno, es que hay que evaluar, ¿no? Si mi estudio va a ser poblacional, ¿no? O va a ser hospitalario, ¿no? Si va a ser hospitalario, claramente las historias clínicas es la mejor fuente, ¿no? Revisar historias clínicas de pacientes que han tenido dengue, ¿no? Y a partir de eso, definirme algún tipo de variable que yo quiera revisar, ¿no? Si va a ser poblacional,
podría yo en la comunidad primero evaluar si es que es una comunidad que está afectada por el dengue, ¿no? Existe el riesgo de transmisión y tratar de medir algunas características de exposición o de riesgo que ha tenido esta población para enfermarse, ¿no? O riesgo que, depende del riesgo que yo quiera evaluar relacionado a la enfermedad, ¿no? En esta zona que ha estado afectada por el dengue, ¿no? Entonces, eh, va a depender mucho de cómo pueda yo acceder a esta población, ¿no? De la pregunta también que yo quiera responder, si va a ser más hospitalaria, utilizando datos de historias clínicas, si va a ser más poblacional, o si va a ser, bueno, si son datos secundarios, ¿no? A veces de información del MINSA, ¿no? Para hacer estudios. A veces la información del MINSA no está muy disgregada, son pocas variables que yo puedo encontrar, ¿no? Edad, sexo, y la enfermedad tal cual distribuida en regiones y en tiempo, ¿no? Pero no hay mucha más información. Es algo que quiere hacer un estudio ecológico, ¿no? Cruzando variables del tiempo con otras variables de otras fuentes, ¿no? Climatológicas, ¿no? De hacinamiento, otras variables sociodemográficas, ¿no? Son ya estudios secundarios, ¿no? De datos que yo voy a ir recogiendo de fuentes de datos públicas, ¿no? La otra pregunta no me recuerdo cuál era, no me escuché bien. Con Sí, respecto era ¿hasta qué punto puedo intervenir en mis variables si trabajo con un estudio de COVID-19? puedo intervenir, ¿no? Claro, o sea, hasta qué punto puedes intervenir va a ser, no sé si intervenir está en el sentido de que tratar, dar tratamientos a los pacientes. Es muy poco porque son estudios ya experimentales, si es que yo quiero hacer un tipo de intervención. Lo otro que si es que no quiero hacer una intervención y quiero revisar qué se ha hecho, es revisando historias clínicas, ¿no? De los pacientes. Yo estoy seguro que en el futuro van a haber muchos otros estudios, ¿no? Porque hay muchas historias clínicas de pacientes, ¿no? Que se han generado, ¿no? Entonces, ahora un poco que baje, estoy seguro que baje la curva, ¿no? Estas historias clínicas van a estar ahí disponibles para analizar, ¿no? Pero más allá de eso, probablemente intervenir en la población podría ser interesante, ¿no? Un poco estudios de intervención educacional, ¿no? Sobre algunos factores de riesgo en la población, sería interesante, no en personas enfermas, sino en población que esté en riesgo de enfermedad, ¿no? En pacientes es un poco más difícil porque son estudios experimentales que ya tienen que ser aprobados con mayor rigurosidad por un comité de ética, ¿no? Para ver, no sé, algún tipo de tratamiento o algún tipo de diagnóstico, etcétera. Esto sí requiere necesariamente un grupo profesional más amplio, pero un poco indirectamente yo puedo medir en base a revisión de historias clínicas, como mencioné, estudios poblacionales, y lo que sí es importante es más o menos orientándose o guiándose en base a lo que se ha hecho en otros estudios para ir evaluando o trabajando en un proyecto de investigación que me permita más adelante acceder a estas historias clínicas para tratar de responder esta inquietud que ustedes tienen, ¿no? Esas son todas las preguntas, doctor. Agradecerle por la ponencia del día de hoy a nombre del bloque científico y de SOCENVI. Esperamos que en próximas oportunidades también nos pueda seguir apoyando. Y eso sería todo. También agradecer a los asistentes del día de hoy y que no se olviden de responder el post-test. Muchas Bueno, gracias, doctor. muchas gracias y estamos, bueno, en comunicación, cualquier duda que tengan y bueno, esperamos verlos en el concurso de SOCIMED de este año que va a ser virtual y estoy seguro que, bueno, tienen algún tiempo, poco tiempo, pero estoy seguro que van a poder presentar interesantes trabajos. Entonces, hasta pronto y cuídense.